4 personas desaparecieron en el desierto de Chihuahua en 2009. Durante 14 años nadie supo qué les ocurrió, hasta que en marzo de 2023 un dron sobrevoló la zona prohibida a medianoche y registró algo que nadie debería haber visto. Luces que se movían en patrones imposibles, luces que parecían buscar algo o a alguien. Lo que ese dron capturó esa noche no solo reabrió el caso, cambió todo lo que creíamos saber sobre aquella desaparición. Y si prestas atención a los últimos segundos del video, verás algo en el suelo que te helará la sangre. Porque no estaban solos en ese desierto, nunca lo estuvieron. El desierto de Chihuahua es un lugar donde el silencio tiene peso, donde las noches son tan oscuras que puedes ver la curvatura de la Vía Láctea, donde la temperatura cae 20 grados cuando el sol se oculta. Es tierra de coyotes, de espinas, de piedras que parecen guardar secretos milenarios. Los pobladores de Coyame, el pueblo más cercano a la zona del incidente, tienen una regla no escrita. No te adentres en el desierto después del ocaso, no por los animales, no por el frío, sino por algo que nunca han podido nombrar con precisión. Algo que sus abuelos ya temían, algo que las luces de esa noche confirmaron. En octubre de 2009, un grupo de 4 geólogos de la Universidad Autónoma de Chihuahua organizó una expedición de 3 días para estudiar formaciones rocosas cerca de la frontera con Estados Unidos. Eran profesionales experimentados, llevaban equipo de comunicación satelital, GPS de última generación, provisiones para una semana. El equipo estaba compuesto por el doctor Ernesto Valenzuela, de 52 años, especialista en mineralogía. Laura Esquivel, de 34, experta en geología estructural. Miguel Ángel Cordero, de 41, técnico en cartografía. Y Sofía Reyes, de 38, bióloga especializada en ecosistemas áridos. Todos con familias, todos con planes de futuro. Ninguno regresó. El último contacto fue el 18 de octubre a las 19:47 horas. Miguel Ángel envió un mensaje por radio al campamento base. Encontramos algo extraño en las coordenadas Delta 7. Vamos a investigar. Reportamos en 2 horas. Nunca reportaron. A las 22:00 horas, el equipo de apoyo intentó comunicarse. Silencio. A las 23:30, activaron el protocolo de emergencia. A las 02:00 del 19 de octubre, 3 equipos de búsqueda partieron hacia las coordenadas proporcionadas. Lo que encontraron fue desconcertante. Las 2 camionetas del equipo estaban estacionadas en formación paralela, con las puertas abiertas, los motores fríos, las llaves puestas. Dentro de los vehículos todo permanecía intacto. Mochilas, agua, equipo fotográfico, incluso los teléfonos personales. Sobre el capó de una camioneta, perfectamente alineados, había 4 relojes de pulsera, los relojes de los desaparecidos. Todos marcaban exactamente las 20:13. Todos se habían detenido al mismo segundo. Pero lo más perturbador no fueron los relojes, fue la ausencia total de huellas. El área alrededor de los vehículos era arena fina, perfecta para preservar cualquier rastro. Sin embargo, no había pisadas alejándose, no había señales de lucha, no había nada que indicara hacia dónde habían ido 4 personas adultas. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, o como si nunca hubieran salido de las camionetas, excepto por un detalle que el primer equipo de rescate casi pasa por alto. En la arena, a exactamente 50 metros de los vehículos, había un círculo perfecto de aproximadamente 8 metros de diámetro. Dentro del círculo, la arena estaba compactada con una fuerza que los investigadores calcularon en varias toneladas por metro cuadrado, y brillaba. Una luminiscencia tenue, apenas perceptible a la luz de las linternas, pero innegable.
como si algo extremadamente caliente hubiera presionado la arena, vitrificándola parcialmente. La investigación oficial duró 8 meses. Se movilizaron drones, perros rastreadores, helicópteros con cámaras térmicas. Se interrogó a cada habitante de Koyame. Se revisaron todas las teorías posibles. Secuestro, aunque no hubo petición de rescate. Accidente, aunque no había cuerpos. Fuga voluntaria, aunque las cuentas bancarias nunca se tocaron. Cada hipótesis se desmoronaba ante la evidencia, o mejor dicho, ante la falta de ella. En junio de 2010, el caso se archivó oficialmente como desaparición sin resolución. Las familias nunca aceptaron ese cierre. Ernesto tenía una hija de 15 años que esperaba su regreso para su cumpleaños. Laura estaba comprometida. La boda era en diciembre. Miguel Ángel había hablado con su madre la mañana de su desaparición, prometiéndole llevarle unas piedras bonitas. Sofía llevaba un diario donde escribía cada noche. Ese diario apareció en su mochila, dentro de la camioneta. La última entrada decía: «Hay algo hermoso en este silencio, algo antiguo. Esta noche el cielo está más cerca que nunca». Los años pasaron y el caso se convirtió en leyenda local. Los jóvenes de Koyame contaban historias exageradas. Los viejos guardaban silencio, pero sus miradas decían todo. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el desierto en las noches previas a la desaparición. Otros juraban que el gobierno estadounidense había estado haciendo pruebas militares en la zona. Había quienes susurraban sobre antiguos rituales indígenas, sobre portales, sobre cosas que la ciencia no podía explicar. Pero sin pruebas, sin cuerpos, sin respuestas, el caso simplemente se desvaneció en la memoria colectiva. Se desvaneció hasta marzo de 2023. Si quieres saber qué cambió todo, qué reveló ese dron y por qué ahora las autoridades han vuelto a abrir el caso con un equipo que incluye especialistas en fenómenos aéreos no identificados, quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre ese desierto. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Esta historia apenas comienza. Daniel Ochoa era fotógrafo de naturaleza. 39 años, divorciado, obsesionado con capturar paisajes que nadie más había documentado. En 2022 había invertido sus ahorros en un dron profesional de última generación, capaz de volar hasta 120 kilómetros por hora y equipado con cámaras de visión nocturna de grado militar. Su proyecto era simple pero ambicioso: crear el documental definitivo sobre el desierto de Chihuahua. Había pasado meses obteniendo permisos, estudiando mapas, entrevistando a lugareños. Nadie le mencionó la desaparición de 2009. O quizás sí lo hicieron, y él no prestó atención. Daniel no creía en leyendas. Creía en la luz, en la composición, en la paciencia. El 23 de marzo de 2023 decidió hacer tomas nocturnas. Quería capturar la transición entre el crepúsculo y la noche profunda, ese momento mágico donde el desierto parece respirar. Llegó a la zona a las 21:15 horas. Estacionó su camioneta en un punto elevado, con vista panorámica de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados de desierto. Configuró el dron para un vuelo autónomo de 90 minutos, programando una ruta en espiral que cubriría el área sistemáticamente. A las 21:40 lanzó el dron. Durante los primeros 40 minutos, todo fue normal. El dron transmitía imágenes espectaculares: dunas plateadas bajo la luna, formaciones rocosas que parecían esculturas alienígenas, la ocasional silueta de un coyote. Daniel revisaba las imágenes en tiempo real desde su tablet, ajustando ángulos, satisfecho con el material. Bebía café de un termo, tomaba notas, planeaba ya las escenas del día siguiente. A las 22:23, el dron alcanzó el sector noreste de su ruta programada.
Daniel notó algo extraño en la pantalla. Un brillo tenue en el horizonte, como si alguien hubiera encendido una fogata grande, pero el brillo se movía, cambiaba de intensidad. Daniel ajustó los controles manualmente, dirigiendo el dron hacia la fuente de luz. Lo que la cámara capturó en los siguientes 27 minutos es material que ha sido analizado por expertos en 3 países. Material que el propio Daniel no pudo explicar. Material que, según confesó después, le hizo considerar destruir el dron y olvidar todo lo que había visto. Las luces no eran fuegos, no eran linternas, no eran vehículos. Eran esferas de luz azul blanquecina, del tamaño aproximado de un automóvil, que flotaban a unos 3 metros del suelo. Eran 7. Se movían en formación triangular, pero la formación cambiaba constantemente, como si estuvieran comunicándose entre ellas. No había sonido. El dron estaba equipado con micrófonos sensibles, pero no captó absolutamente nada. Silencio total. Las esferas se desplazaban a velocidades que Daniel calculó entre 80 y 100 kilómetros por hora, pero se detenían instantáneamente, sin desaceleración gradual. Física imposible. Las leyes del movimiento no aplicaban. A las 22:31, una de las esferas se separó del grupo y ascendió verticalmente a una velocidad que hizo que la cámara perdiera el enfoque. Desapareció en segundos. Daniel estaba paralizado frente a la pantalla. Sudaba a pesar del frío nocturno. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener el dron estable, siguiendo a las luces restantes. Las 6 esferas restantes comenzaron a moverse en círculos, creando un patrón que Daniel reconoció inmediatamente. Era idéntico al círculo que había visto en fotografías viejas del caso de 2009. El mismo diámetro, la misma perfección geométrica. Las luces giraban cada vez más rápido hasta que se fusionaron en un solo anillo brillante. Y entonces algo emergió del centro. Una 7ª luz, pero esta era diferente. Era más grande, de un color ámbar profundo y pulsaba con un ritmo regular, como un corazón, como algo vivo. El dron estaba ahora a 200 metros de distancia de las luces. Daniel acercó el zoom al máximo. En la pantalla podía ver detalles que su cerebro se negaba a procesar. La luz ámbar no era uniforme. Tenía una textura casi como si fuera líquida, fluyendo sobre sí misma. Y dentro de esa luz había sombras, formas que se movían, figuras que podrían haber sido humanas, o que alguna vez lo fueron. Daniel gritó algo incoherente. Sus dedos buscaron frenéticamente el botón de grabación adicional, asegurándose de que todo quedara registrado en la memoria interna del dron, además de la transmisión en vivo. En ese momento, todas las luces se apagaron simultáneamente. El desierto volvió a su oscuridad natural. El silencio era absoluto. Daniel esperó 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Nada. Decidió bajar el dron para revisar el material con calma, pero cuando intentó activar el comando de regreso, el dron no respondió. La pantalla mostraba la telemetría. El dron estaba funcionando perfectamente, pero los controles no respondían, como si algo más hubiera tomado el control. Daniel vio en la pantalla cómo el dron comenzaba a descender lentamente, por voluntad propia, hacia el punto exacto donde habían estado las luces. A 50 metros del suelo, las cámaras se enfocaron hacia abajo, y Daniel vio algo que casi le hace vomitar. En el suelo, perfectamente visible bajo la luz infrarroja del dron, había objetos. Una mochila desgarrada, una brújula, un termo metálico, una linterna y 4 esqueletos dispuestos en círculo mirando hacia el centro. El dron aterrizó suavemente a 3 metros de los restos. Durante 8 minutos completos, la cámara permaneció fija, grabando la escena.
Daniel no podía moverse, no podía pensar, solo observaba. Los esqueletos estaban en posición sedente, como si hubieran decidido sentarse y simplemente esperar. No había signos de violencia, no había ropa desgarrada. Era como si se hubieran despojado de todo voluntariamente. Junto a uno de los esqueletos había algo que brillaba débilmente. Daniel aumentó el brillo de la imagen. Era un reloj que todavía funcionaba, un reloj que marcaba las 20:13. A las 23:02, el dron recuperó repentinamente la conexión con los controles. Daniel no perdió tiempo. Activó el regreso a casa inmediatamente. El dron ascendió rápido, alejándose de esa escena maldita. Mientras volaba de regreso, Daniel notó algo más en la grabación. En los últimos segundos, antes de recuperar el control, la cámara había captado un movimiento en la periferia del encuadre, algo que se arrastraba, algo que no debería estar ahí. Cuando el dron aterrizó junto a su camioneta, Daniel lo recogió con manos temblorosas, subió al vehículo y condujo sin parar hasta Chihuahua capital. No miró atrás. No durmió esa noche y durante 3 días no le contó a nadie lo que había visto. Daniel sabía que lo que tenía en su poder era peligroso, no solo por lo inexplicable del contenido, sino porque implicaba la existencia de restos humanos en una zona donde oficialmente nunca se encontró nada. Durante esos 3 días de silencio, analizó cada segundo del video, hizo capturas de pantalla, aumentó la resolución de los frames más importantes y descubrió detalles que en tiempo real había pasado por alto. Los esqueletos no solo estaban dispuestos en círculo, sus manos estaban entrelazadas, como si en sus últimos momentos hubieran buscado consuelo unos en otros, como si hubieran enfrentado algo juntos, y había algo más. En el suelo, entre los cuerpos, alguien había trazado símbolos con piedras, símbolos que Daniel reconoció porque había estudiado la cultura indígena de la región para su documental. Eran símbolos rarámuri, antiguos, relacionados con las estrellas, con los viajeros del cielo. El 27 de marzo, Daniel tomó una decisión. Contactó a Gabriela Mendoza, periodista de investigación del diario El Heraldo de Chihuahua, conocida por su trabajo en casos sin resolver. Se encontraron en un café discreto. Daniel llevó su laptop. Le mostró 30 segundos del video. Gabriela palideció. Había cubierto la desaparición de 2009 cuando era reportera junior. Conocía cada detalle del caso. Reconoció inmediatamente las implicaciones de lo que estaba viendo. «Necesitamos ir a las autoridades», dijo. Daniel negó con la cabeza. «Primero necesitamos proteger esta evidencia. Si se filtra, si alguien con intereses particulares se entera, esto desaparecerá. ¿Cómo desaparecieron ellos?» Gabriela hizo copias encriptadas del video completo. Lo subió a 3 servidores diferentes en la nube. Envió copias por correo certificado a 2 abogados de confianza, con instrucciones de abrirlas solo si algo le ocurría. Luego, contactó al teniente coronel retirado Alfonso Durán, ex jefe de la Policía Ministerial de Chihuahua, quien había liderado la investigación original de 2009. Durán tenía ahora 68 años. Había dejado el servicio en 2015, desilusionado, sintiendo que había fallado a las familias de los desaparecidos. Cuando Gabriela le explicó por teléfono que tenía nueva evidencia, el viejo policía guardó silencio por casi 1 minuto. Luego dijo: «He esperado esto durante 14 años. Dime dónde nos encontramos». La reunión fue en la casa de Durán, un rancho pequeño a las afueras de la ciudad. Gabriela y Daniel llegaron al anochecer. Durán los recibió en su estudio, un lugar lleno de archivadores, mapas y fotografías amarillentas. En una pared había un tablero con todo el material del caso de 2009, fotos de los desaparecidos, mapas con las rutas de búsqueda, reportes forenses.
Durante todos estos años, Durán nunca había desmontado esa investigación. Nunca había dejado de buscar respuestas. Daniel conectó su laptop al televisor, apagaron las luces y durante 45 minutos los tres observaron en silencio el video completo del dron. Cuando terminó, Durán se levantó lentamente y sirvió 3 vasos de whisky. «He visto muchas cosas en mi carrera», dijo con voz ronca. «He visto crueldad humana, he visto accidentes terribles, pero esto es otra cosa. Esto es lo que siempre sospeché y nunca pude probar». Durán reveló entonces algo que nunca había hecho público. Durante la investigación de 2009, había recibido presiones para cerrar el caso rápidamente. Presiones que no venían de sus superiores directos, sino de instancias federales. Le dijeron que la zona donde desaparecieron los geólogos era sensible, que había intereses de seguridad nacional. Durán había insistido, presionado, exigido respuestas. Como resultado, lo reasignaron a un puesto administrativo. El mensaje era claro: deja de buscar. Pero Durán había continuado investigando por su cuenta. Había entrevistado a ancianos de Coyame que nunca quisieron hablar oficialmente. Y ellos le contaron historias. Historias que sus abuelos les habían contado. Historias sobre luces en el desierto que aparecían cada cierto número de años. Luces que se llevaban a la gente, no a todos, solo a algunos. Los elegidos los llamaban, aquellos que tenían la marca. «¿Qué marca?», preguntó Daniel. Durán sacó un folder viejo. Dentro había copias de los archivos médicos de los 4 desaparecidos. Los había obtenido extraoficialmente durante la investigación. En cada uno había una nota médica rutinaria, de años antes de la desaparición. Ernesto Valenzuela había consultado a un dermatólogo en 2007 por una mancha extraña en su antebrazo izquierdo. Laura Esquivel había reportado en 2008 una marca de nacimiento que había comenzado a cambiar de forma. Miguel Ángel Cordero tenía un lunar inusual en la nuca que su médico había fotografiado por su geometría perfectamente triangular. Sofía Reyes había mencionado en una consulta de 2006 una cicatriz que no recordaba haberse hecho, una línea recta de 3 centímetros en su muñeca derecha que brillaba levemente bajo luz ultravioleta. 4 personas, 4 marcas. Durán puso las 4 fotografías médicas sobre la mesa. «Miren el patrón», dijo. Las marcas no eran aleatorias. Cuando se superponían, formaban una constelación, la constelación de Orión. Gabriela tomó notas frenéticamente. Daniel sentía que el mundo se había vuelto irreal. «¿Estás diciendo que fueron marcados? ¿Elegidos?», preguntó. Durán negó con la cabeza. «No lo sé, pero hay más. Durante la búsqueda, encontramos algo que nunca incluí en el reporte oficial porque no tenía explicación. En el círculo vitrificado, donde la arena brillaba, tomamos muestras. Las analicé en un laboratorio privado. La arena contenía isótopos que no existen naturalmente en la Tierra, elementos que solo se crean en condiciones de presión y temperatura extremas, como en el núcleo de una estrella o en una nave capaz de doblar el espacio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Daniel miró el video pausado en la pantalla. Los esqueletos en círculo, las luces, los símbolos rarámuri, todo encajaba en un patrón terrible. «Necesitamos ir al sitio», dijo Gabriela. «Necesitamos recuperar esos restos, darles un entierro digno a esas personas, y necesitamos respuestas». Durán asintió. «Pero no podemos hacerlo solos. Si hay lo que creo que hay, si esto involucra a quienes creo que involucra, necesitamos protección. Necesitamos hacerlo público antes de ir, para que si algo nos pasa, la historia no muera con nosotros». Durante las siguientes 48 horas, prepararon todo meticulosamente.
Gabriela escribió un artículo completo con todas las evidencias, programado para publicarse automáticamente si no lo cancelaba cada 24 horas. Daniel hizo copias adicionales del video y las distribuyó entre amigos de confianza con instrucciones claras. Durán contactó a un ex colega de la Procuraduría que ahora trabajaba en derechos humanos. Le explicó la situación. El colega les consiguió un equipo de protección, 2 abogados, un notario y un técnico forense independiente que aceptó acompañarlos. El 3 de abril de 2023, el grupo de 7 personas partió hacia el desierto de Chihuahua. Llevaban equipo de comunicación satelital, cámaras de video continuas y un documento notariado que especificaba su misión. Si no regresaban en 24 horas, 3 medios de comunicación recibirían automáticamente todo el material. Era su seguro de vida. Llegaron a la zona a las 10:00 de la mañana. El sol pegaba con fuerza. El desierto parecía infinito e indiferente. Daniel utilizó el GPS del dron para localizar las coordenadas exactas donde había encontrado los restos. Caminaron durante 2 horas. Y cuando llegaron al sitio, encontraron algo que ninguno esperaba. Los esqueletos habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni huesos, ni objetos, ni las piedras con símbolos. El suelo estaba liso, como si nunca hubiera habido nada allí. Pero en el centro exacto de donde deberían estar los restos, alguien había dejado algo. Un objeto metálico, pequeño, brillante. El técnico forense se acercó primero con guantes y precaución. Fotografió el objeto desde todos los ángulos antes de tocarlo. Era un dispositivo cilíndrico, de aproximadamente 10 centímetros de largo y 3 de diámetro. Parecía estar hecho de un metal que ninguno pudo identificar. No era acero, no era aluminio. Tenía un brillo particular, casi orgánico, como si respirara luz. En uno de sus extremos había una pequeña pantalla opaca. El técnico lo levantó cuidadosamente. El objeto era sorprendentemente liviano, casi sin peso, y estaba tibio, a pesar de que había estado expuesto al sol del desierto durante horas. Durán se acercó. «Es un mensaje», dijo. «Quien quiera que limpió esto, quiere que encontremos algo. ¿O quiere asustarnos para que no busquemos más?» Gabriela documentó todo con su cámara. Daniel volaba el dron en círculos amplios, grabando el área completa. No había vehículos cerca, no había huellas, no había absolutamente ninguna señal de cómo alguien había llegado hasta allí, removido los restos y dejado ese objeto. El abogado sugirió llevarlo a las autoridades inmediatamente, pero Durán negó. «Si lo entregamos ahora, desaparecerá en algún almacén federal. Nunca sabremos qué es. Necesitamos examinarlo primero». De regreso a la ciudad, se dirigieron al laboratorio privado que Durán había usado años atrás. El dueño, el doctor Ramírez, era físico especializado en materiales. Cuando vio el objeto, sus ojos se iluminaron con una mezcla de fascinación y terror. «Esto no es tecnología convencional», dijo después de un análisis superficial. «La composición molecular es imposible. Hay elementos aquí que no están en la tabla periódica. Y la estructura cristalina es como si el material hubiera sido cultivado, no fabricado». Después de 2 horas de pruebas, el doctor Ramírez logró activar la pantalla. No fue mediante electricidad convencional, sino exponiendo el dispositivo a un campo magnético específico. La pantalla se iluminó con un color azul profundo y comenzó a mostrar símbolos. Pero no eran letras en ningún idioma conocido. Eran pictogramas, formas geométricas que se movían, se transformaban, contaban una historia. Daniel grababa todo con su teléfono. Gabriela intentaba dibujar los símbolos en su libreta. Durán observaba en silencio, con el rostro tenso. Los símbolos mostraban algo que parecía ser un mapa. No un mapa terrestre, sino estelar,
constelaciones, rutas entre estrellas, y una de esas rutas terminaba en un punto que, cuando el doctor Ramírez superpuso un mapa del cielo nocturno, correspondía exactamente con la posición de la Tierra vista desde Orión. Entonces, la pantalla cambió. Apareció una imagen que hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. Era una fotografía imposible. Mostraba a 4 personas de pie frente a una estructura que no era de este mundo. Una especie de arco hecho de luz solidificada. Detrás de ellos, un paisaje que podría haber sido el desierto de Chihuahua, o podría haber sido cualquier otro lugar, o ningún lugar. Las 4 personas eran reconocibles a pesar de la luz extraña que los bañaba. Ernesto Valenzuela, Laura Esquivel, Miguel Ángel Cordero, Sofía Reyes, todos vivos en esa imagen, todos mirando directamente a la cámara, como si supieran que algún día alguien vería esta fotografía. Y detrás de ellos, apenas visible en las sombras, había otras figuras, altas, delgadas, con ojos que reflejaban la luz de manera no humana. La pantalla mostró más imágenes. Una secuencia que parecía ser cronológica, los 4 geólogos siendo conducidos a través del arco de luz, llegando a un lugar donde el cielo era de un color violeta imposible, siendo sometidos a algún tipo de examen o procedimiento. Y luego, la imagen final. Los 4, de vuelta en el desierto, pero cambiados. En sus ojos había algo diferente, un conocimiento, un terror, una aceptación. La última imagen mostraba texto, no en español, no en inglés, pero de alguna manera comprensible, como si las palabras se tradujeran directamente en la mente. Decía: ellos aceptaron el pacto, ellos vieron lo que vendría, ellos eligieron quedarse como advertencia. Busquen el diario, busquen la verdad que ella escribió. El diario de Sofía, el que había aparecido en su mochila, el que contenía aquella última entrada sobre el silencio y el cielo cercano. Durán salió corriendo del laboratorio. Llamó a su contacto en la Procuraduría. Necesito acceso al almacén de evidencias del caso. Ahora. Usando sus antiguos contactos y algunos favores pendientes, logró recuperar la caja con las pertenencias de los desaparecidos. El diario estaba allí, conservado en una bolsa de evidencia. Durán lo abrió con manos temblorosas. La última entrada que todos conocían estaba en la página 32, pero el diario tenía 50 páginas. Durán pasó a la página 33 y comenzó a leer en voz alta. 19 de octubre, 0000 horas. No sé si esta entrada será leída alguna vez. No sé si volveré para leerla yo misma, pero necesito escribir esto. Necesito que quede registro. Las luces vinieron exactamente como los ancianos dijeron que vendrían. Exactamente como lo soñé durante meses sin entender por qué. Ellos se comunicaron con nosotros, no con palabras, con ideas que aparecían directamente en nuestras mentes. Nos mostraron cosas, nos mostraron el futuro, lo que le espera a la humanidad si no cambia su rumbo. Nos mostraron la destrucción, la extinción, y nos ofrecieron una opción. Podíamos regresar con ese conocimiento, intentar advertir sabiendo que nadie creería. O podíamos quedarnos, convertirnos en marcadores, en faros. Nuestros cuerpos quedarían aquí, pero nuestras conciencias viajarían. Aprenderíamos, y cuando la humanidad estuviera lista, cuando alguien encontrara nuestros restos, el mensaje se activaría. Ernesto, Laura, Miguel Ángel y yo hemos hablado, hemos llorado, hemos orado y hemos decidido, no por nosotros, sino por nuestros hijos, por el futuro que aún puede salvarse. Mamá, si lees esto algún día, perdóname, pero era necesario. Éramos los elegidos, no por ser especiales, sino por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las mentes correctas.
Las marcas en nuestros cuerpos no eran cicatrices, eran sellos, conectores. Nos hicieron resonar con su frecuencia. Ahora entiendo por qué me sentí atraída a este desierto desde niña, por qué estudié biología, por qué cada noche miraba las estrellas sintiendo nostalgia por un hogar que nunca había conocido. Ellos me estaban llamando, a todos nosotros. Y ahora respondemos. Dejamos nuestros relojes porque el tiempo aquí ya no significa lo mismo. Dejamos nuestras pertenencias porque donde vamos no las necesitamos. Solo llevamos nuestra esencia, nuestra humanidad, nuestro amor. Quienes encuentren esto, no tengan miedo. Las luces no son enemigas, son maestras, son advertencias, son la última oportunidad. Presten atención, miren al cielo y prepárense, porque ellos volverán y la próxima vez no será una invitación, será una evacuación. El silencio en la habitación era absoluto. Gabriela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel se había dejado caer en una silla abrumado. El doctor Ramírez miraba el dispositivo en sus manos con una mezcla de reverencia y miedo. Durán continuó leyendo. Las páginas siguientes contenían dibujos, diagramas, ecuaciones que ningún geólogo debería conocer. Mapas de constelaciones con rutas marcadas y predicciones, fechas específicas. Una de esas fechas era el 23 de marzo de 2023, la noche en que Daniel voló su dron, la noche en que las luces regresaron para confirmar que el mensaje había sido recibido, que alguien finalmente había encontrado lo que ellos dejaron, y había más fechas, fechas futuras. La próxima era el 15 de agosto de 2024, menos de 4 meses. Según las notas de Sofía, esa noche las luces aparecerían de nuevo. Pero no solo en Chihuahua, en 7 lugares del mundo, simultáneamente. 7 nuevos mensajes, 7 nuevas advertencias. Gabriela publicó su investigación el 10 de abril de 2023. El artículo se volvió viral en menos de 6 horas. Millones de visitas, debates en todos los medios, científicos exigiendo acceso al dispositivo, gobiernos negando todo. La familia de Sofía Reyes organizó una conferencia de prensa donde leyeron fragmentos del diario. La hija de Ernesto Valenzuela, ahora una mujer de 29 años, declaró públicamente que su padre había comenzado a tener sueños extraños meses antes de la expedición. Sueños donde le decían que tenía una misión, que sería recordado, que su sacrificio tendría sentido. Las autoridades federales intentaron confiscar el dispositivo. Durán lo había anticipado. Ya estaba en un lugar seguro, siendo estudiado por un consorcio internacional de científicos independientes. Los resultados preliminares confirmaron lo imposible. Tecnología de origen no terrestre, materiales creados en condiciones que no existen en nuestro planeta, y un mensaje claro: no estamos solos, nunca lo estuvimos. Daniel regresó al desierto muchas veces después de aquello, siempre de noche, siempre esperando ver las luces de nuevo. Filmó cientos de horas de cielo vacío, hasta que, en la noche del 14 de agosto de 2024, una noche antes de la fecha predicha por Sofía, el cielo se iluminó, no solo sobre Chihuahua, sino sobre Australia, Egipto, Japón, Chile, Noruega y Madagascar. 7 lugares, 7 manifestaciones simultáneas. Millones de personas las vieron, las grabaron. Esta vez no hubo negación posible. Esta vez el mundo tuvo que aceptar la verdad. Y en cada uno de esos 7 lugares se encontraron mensajes, dispositivos idénticos al de Chihuahua, cada uno conteniendo piezas de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que aún estamos tratando de resolver. Los restos de Ernesto, Laura, Miguel Ángel y Sofía nunca fueron encontrados, pero sus nombres están ahora en un monumento en Coyame. Un monumento que mira hacia las estrellas, hacia Orión, hacia el lugar de donde vinieron las luces,
Y cada noche hay gente que vigila el desierto, esperando, preparándose. Porque si Sofía tenía razón, si su sacrificio realmente fue una advertencia, entonces lo que viene a continuación cambiará todo. Todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo, sobre nuestro destino como especie. Las luces volverán. La pregunta no es cuándo, la pregunta es, ¿estaremos listos? ¿Entenderemos el mensaje antes de que sea demasiado tarde? 4 personas dieron sus vidas para darnos esa oportunidad, para dejarnos una advertencia, para mostrarnos que no estamos solos en este vasto universo y que hay fuerzas allá afuera que nos observan, que nos evalúan, que decidirán si merecemos ser salvados o si debemos enfrentar nuestro destino solos. Esta es la historia de las extrañas luces que un dron registró en el desierto de Chihuahua. Pero no es el final, es solo el comienzo. ¿Crees que las luces son reales? ¿Crees que Sofía y sus compañeros realmente hicieron un pacto con algo más allá de nuestra comprensión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha hecho mirar el cielo nocturno de manera diferente, compártela. Porque tal vez, solo tal vez, hay otros que también han visto las luces. Otros que también tienen mensajes que compartir. Otros que están esperando el momento correcto para revelar su verdad. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque el silencio, a veces, habla más fuerte que cualquier palabra. Y lo que viene, necesitará que todos escuchemos.